Vale, buenos días. Mi nombre es Patricia Laiseca y os voy a presentar el proyecto integrado que se titula Guardianas. Bueno, Guardianas es un proyecto que relata historias de mujeres en entornos rurales del Duranguesau. Es un proyecto con la finalidad de visibilizar un poco la figura femenina en esos entornos, remarcando, ¿no?, un poco la importancia de nuestras ancestras y también, bueno, pues sin olvidarnos de la memoria colectiva, ¿no?, y de la historia. Bueno, también siendo ellas un poco las protagonistas de sus propios relatos. A modo introductorio, cuando empecé este proyecto, trabajando en el archivo y bueno, viendo mucha obra fotográfica, me di cuenta que la figura de la mujer pues en la sociedad está un poco en un segundo plano, ¿no?, en muchos aspectos, y no había demasiadas mujeres retratando como a sus ancestras desde el punto de vista femenino. Entonces, bueno, podemos contar la historia del pasado como sociedad sin recordar a aquellas mujeres referentes, ¿no? Entonces, bueno, con este proyecto se pretende eso, pues lo que os he contado, desarrollar un proyecto fotográfico en donde la memoria esté presente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la memoria colectiva y la memoria histórica es muy importante. Y es un proyecto que va dirigido pues a toda la sociedad. No tiene un pueblo en específico. Es un proyecto que quizás lo sienta con más sensibilidad, pues bueno, esa parte de la sociedad que está un poco desconectada del mundo rural y desconoce, pero en general pues al público genérico. El ámbito fotográfico en lo que me he basado ha sido bueno, la parte más documental, un poco más costumbrista, un poco más sin artificios, por así decirlo. Como referentes fotográficos, yo, bueno, pues me voy un poco a los clásicos, no tengo referentes de Instagram ni de cosas así porque no, pues no trabajo un poco con ello. Os voy a presentar los siguientes, en este caso aquí hay 4 y en la siguiente otros 4. Primero sería Colita con su trabajo Gitanos, que retrata, bueno, pues diferentes barrios de la Barcelona antigua, en donde los poblados eran de gitanos y en donde esa figura de la mujer es muy importante, ¿no?, como sociedad y como pues amarre. Carlos Pérez Siquier también en el proyecto de La Chanca, que es un barrio de Almería, pues también hace como mucha referencia a esas mujeres y a los cuidados, un poco a la guarda y custodia de ese espacio y de las generaciones. Ramón Massat en Visit Spain es un proyecto puramente documental y bueno, es muy referente. Y Sebastián Salgado también, el gran retratista y documentalista, con su proyecto Génesis, en donde bueno, pues es un proyecto de largo recorrido que me sirve muy de inspiración. Así como referentes más actuales, he cogido 4 mujeres, que son Ainhoa Restano con su proyecto Ellas, en donde abre archivos familiares de mujeres, bueno, y construye como un poco sus historias, ¿no? Y también la he cogido de referente pensando un poco en la exposición y en el espacio expositivo, porque ocupa ese espacio público y la obra interactúa, ¿no?, con los visitantes. Maider Jiménez, con el proyecto Aquí Ningún Fala d'Iso, es un proyecto que está desarrollado en su tierra, en su pueblo, y es un proyecto pues contado en la Galicia de un pueblo vacío, en donde bueno, pues hay como muchos secretos ocultos de familia y entonces pues que muy poco se habla de ello, ¿no?, y ella pues pone en valor eso. Laura Varela, con el proyecto El Jaulero, también bueno, pues cuenta la historia de su familia mediante archivo fotográfico y composiciones como muy experimentales y diversas. Y Lubia Lazo es una fotógrafa latinoamericana que retrata, bueno, pues, un pueblo de Guatemala, y retrata a esas mujeres y sus tradiciones. Vale, como referencias musicales he escogido 2 grupos diferentes.
Por un lado he escogido la moda con el nuevo cancionero burgalés. Este proyecto, bueno, pues ambos tratan de la memoria histórica, ¿no? Y de la importancia de volver un poco a nuestros orígenes para darle una vuelta y reinventarse. Y bueno, pues son como pinceladas bueno, pues de la memoria histórica también, ambos. Como referencias fotográficas he escogido el videoclip de Leiva de Sashimi, que está grabado en 16 milímetros, tiene una estética pues, muy analógica de verdad, y entonces bueno, pues el color, las luces y las sombras me gustaban mucho para utilizarlo en mi proyecto. Y el segundo que he utilizado es un mediometraje de Ane Zulaika, que es una mujer de Donosti, que en el proyecto este de Emakumeak Blai, bueno, pues utiliza archivo también y relata como la historia de esas mujeres en ciudades de costa, bueno, pues su trabajo, también su tiempo de ocio en el mar y un poco eso. Y también está grabado como en dos partes, en analógico y en digital. Bueno, pues os voy a presentar las fotografías. Un poquito antes de enseñaros la muestra, contaros que hay tres formatos diferentes de foto. Por un lado están las fotografías digitales, por otro lado están las analógicas y por otro están los archivos. De fotografías de archivo también hay dos diferencias. Unas son fotografías de archivo familiar y hay otras dos fotos de un archivo público, que en este caso es el archivo, bueno, del País Vasco, de la Diputación, que me parecía interesante también cogerlas y ponerlas en el proyecto, porque bueno, pues, se hizo una búsqueda de todos los caseríos de Euskadi y entonces bueno, pues aparece el caserío en el que está ubicada este proyecto. Bueno, también importante destacar la parte de la edición. La edición también, por un lado, está la edición analógica, que el revelado y la postproducción lo he hecho yo en el laboratorio entero, y la digitalización también. Y bueno, pues es también una parte de mi trabajo, ¿no? Y quería reflejarlo en este proyecto porque es algo con lo que yo trabajo y que me gusta. Para la edición he utilizado como referencia las maravillosas técnicas de Castro Prieto, que es bueno, pues es el revelador de los grandes fotógrafos nacionales, y un poco bueno, pues su forma de trabajo, ¿no? Siempre trabaja con Photo-RAW y con Photoshop, intenta dejar la imagen lo más plana posible dentro de esa primera edición, en donde bueno, pues únicamente aplica el filtro en blanco y negro si es digital y después en Photoshop, utilizando los niveles y la exposición, bueno, pues lleva como esos blancos y negros a sus máximos exponentes, ¿no? Y siendo pues unas fotografías como muy pues puras, como yo suelo decir, pues no creo que necesite demasiada edición. Y también, bueno, me he ido al blanco y negro porque es algo que me gusta, creo que va muy acorde con el proyecto y creo que lo importante en este caso no es el color, sino son las formas y lo que se ve en la imagen, ¿no? También he jugado un poco eso, con las texturas, bueno, pues con diferentes elementos que juegan, sobre todo en el fotolibro, ¿no? Teniendo una conexión y una coherencia. Me gustan mucho las pieles y me parece muy importante como darles su lugar y su espacio en el proyecto, ya que también representan pues, esa madurez, esa edad, esas texturas y un poco pues, la esencia, ¿no? De la piel de cada uno es muy diferente y también representa un poco eso. Este juego me gusta mucho porque se ve en el caserío, la obra está ubicada en el caserío Etxenausía, en Andicona, en Berriz, y está construido como hace 500 años y hay una parte que está renovada. Y la parte antigua es todo de madera, en donde la madera tiene muchas vetas, bueno, y es como también un símbolo de esos años, ¿no? Y del paso del tiempo. Y hay otra parte que está renovada y que está, bueno, pues con la piedra a cara vista, un poco pues mucho más actual.
Bueno, esta obra, Guardianas, de momento la componen dos mujeres, que son María Bilbao y Lourdes Gastelurrutia, que son madre e hija. Y bueno, me parecía importante también que ellas escribieran su nombre, ¿no? Bueno, pues en este caso María Bilbao es una mujer que no ha podido estudiar, que tiene 90 y pico años, y en la forma en la que ella también escribe, ¿no? Pues queda plasmado pues, su educación, su forma de vida, bueno, pues al fin y al cabo. Y Lourdes, que es una mujer bueno, pues más actual, mucho más empoderada, ¿no? Pues cuando le di la oportunidad de que bueno, pues escribiera su nombre, firmó, ¿no? Y eso también pues creo que bueno, pues es parte de su personalidad y se refleja en cierta manera. Bueno, esta sería la última fotografía, que es una foto analógica, que es un camino, ¿no? Que a mí, bueno, lo que me evoca o para lo que significa para mí es como una vista hacia el horizonte, ¿no? Como que no termina, que es un proyecto que, bueno, termina aquí, pero es como la primera semilla que se planta de un proyecto que se puede extrapolar a un montón de cosas y ¿no? Como a diferentes culturas, comunidades, edades diferentes, siempre como con el tema central, las mujeres en sus espacios, ¿no? Entornos rurales, no lo ubicaría en ciudades, pero sí como en esos pueblos vacíos o menos transitados. Bueno, como aspectos técnicos, el procedimiento, bueno, pues una vez tenía la idea bueno, pues muy decidida y muy trabajada, bueno, pues creé esos vínculos con ese caserío en concreto, que son la ama y la mama de una amiga, y entonces fue como mucho más fácil, ¿no? Desde el primer momento me abrieron las puertas de su casa, me contaron un poco su historia y bueno, pues fue como mucho más fácil. El aspecto técnico, pues eso, un poco lo que os he comentado, tanto el digital como el analógico y el archivo. Os voy a poner la pieza audiovisual, ¿vale? Izkutatzen dizkitanean
Bueno, pues este sería la parte audiovisual, que no tiene nada que ver con las fotografías, pero sí que va en coherencia con todo lo presentado. Tenía muy claro que quería que fueran como fragmentos pequeñitos de su entorno y también ellas, ¿no? Como con planos diferentes. Eh, Estoy súper contenta con el vídeo, la verdad, porque en un primer momento tenía muchas dudas, pero estoy súper contenta, la verdad. Bueno, he escogido 3 piezas auditivas diferentes. Por un lado, la parte inicial, que es como un carrete antiguo, es como si fuera una película de Chaplin. Eh, Luego la parte central es Maite ditut Maite, que es como una canción que nos bueno, pues representa mucho como sociedad vasca. Y luego la tercera parte, un poco, bueno, es un fragmento de Neomac, que son como un grupo de mujeres donde utilizan instrumentos como muy clásicos, pero de una forma muy vanguardista. Y entonces, como para cerrar toda esa pieza, me parecía súper interesante. Bueno, y eso, he utilizado también una edición en blanco y negro llevada a esos márgenes, que me he dado cuenta que igual en alguna se podrían haber llevado un poquito más. He utilizado también un filtro de 16 milímetros y también las grabaciones están hechas de forma, bueno, pues simulando lo más posible al analógico, ¿no? Está hecho con digital, pero bueno, sí que jugué mucho con los cambios bruscos, los desenfoques y un poco eso. A ver. Bueno, como espacio expositivo tengo unas ganas inmensas de ocupar el espacio público, me apetece muchísimo. Bueno, y ubico esta obra, esta exposición en el casco antiguo de Durango, en el espacio urbano. Bueno, yo lo visualizo como con un recorrido en donde no se solape en ninguna calle, porque es un casco urbano como muy cuadriculado. Entonces, bueno, generando como un único recorrido sin que tengas que cruzar 2 veces por la misma calle, pero también dejándolo un poco libre para que cada uno pueda hacer el recorrido que más le apetezca. Bueno, visualizándolo como desde diferentes puntos de las calles, bueno, pues se podrían generar como diferentes recorridos. He utilizado fotos de Google Maps para hacer bueno, la maqueta del espacio expositivo. Serían ampliaciones grandes en tamaño de 2,5 por 2,5, colgadas como en unos hilos que hay en el casco antiguo. Y bueno, luego también reflexionando acerca de dónde me puede llevar este proyecto, a dónde quiero que llegue, pues como he dicho antes, lo visualizo en diferentes espacios y en diferentes culturas, países o pueblitos. Sí que me gustaría construir, bueno, pues esta obra, ¿no? En el espacio en donde está. Pues, por ejemplo, en este caso en Andicona, pues hacer una exposición en la Plaza del Pueblo, que es de un frontón roto, la iglesia y un bar. Entonces, bueno, pues también crear como bueno, pues, un espacio expositivo en cada lugar. Y para la previsión de recursos, bueno, el material utilizado ha sido mi cámara, objetivos, bueno, pues el 50 milímetros y el 7-200, un trípode, iluminación natural, que no he utilizado nada de iluminación artificial, bueno, baterías, un ordenador. Y para el material analógico, bueno, pues mi cámara de 120 milímetros, los negativos, mi carrete favorito, que es HP5, los químicos de revelado y unas pilas. También añadir, bueno, el laboratorio y el material que se utiliza para el revelado y la postproducción. Bueno, y como presupuesto, bueno, pues muy importante el transporte, las dietas, los programas informáticos, pero para mí algo que tiene gran importancia en todos los trabajos que haces es el tiempo que utilizas, ¿no? Y las horas de producción y postproducción bueno, pues lo que trabajas, ¿no? Por supuesto también el material y el equipo, pero en las horas de postproducción y producción el tiempo es dinero y el dinero es tiempo, y creo que eso es importante meterlo en el presupuesto.
bueno, y el fotolibro también, bueno, es un añadido que a mí me gusta materializar las cosas y me gusta, bueno, pues no sé, igual es porque soy un poco analógica, pero me gusta que las cosas se toquen y se palpen y creo que tienen también otra forma de interaccionar con el público. Un poquito el cronograma de Gantt, bueno, pues las tutorías, la investigación, el anteproyecto, desarrollo, que en realidad ha sido ahí un poco en tiempo récord todo, pero sí que tenía muy clara la idea desde, no desde el principio, pero sí que iba como poco a poco desechando esas ideas que no me valían y bueno, al final pues me ha salido un proyecto que estoy súper contenta, que cuando iba a hacer las fotos los fines de semana tenía como cosquilleo en la barriga porque, joder, pues me parece que he encontrado como un tema que no se va a quedar solo aquí, sino que creo que se va a desarrollar más y que me apetece un montón, la verdad. Que, bueno, pues que me presentaré a becas y a diferentes cosas, pues porque creo que puede ser interesante pues eso, que tenga un recorrido, ¿no? Y que se pueda visibilizar en otros aspectos. Un poco eso, la webgrafía también, pues he utilizado muchas webs de referencia y bueno, me gusta investigar un poco y buscar cosas y bueno, pues también aquí se refleja un poco, ¿no? Y bueno, poco más. Me gustaría destacar, joder, que es un lujo que te escuchen y que puedas presentar tu trabajo así, ¿no? Y que estaba muy nerviosa, pero que estoy súper contenta, que bueno, que me despido también un poco de Idarte, que ha sido una etapa un poco larga, pero que estoy súper contenta y que agradezco un montón también, joder, vuestra ayuda estos 4 años, que habéis sido súper pacientes y que habéis sido, ¿no?, un poco como una mano ahí compañera en el, bueno, pues en mi proceso también educativo y que bueno, pues que hay que agradecerlo porque, bueno, pues creo que es importante. Así que nada, eso, muchas gracias.